Hola, mi nombre es Óscar Cortés Sánchez, estudiante del doctorado de Ciencias de la Educación, doctora Sara Anaí Iturbe Peñalosa. Sea usted bienvenida. En este momento voy a presentar este trabajo que consiste en una explicación de las estrategias didácticas para promover un aprendizaje desarrollador, la comunicación, la dimensión afectiva del proceso docente y su relación directa con los métodos, los medios y las formas. Su servidor es actualmente docente del Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Cerdán. Actualmente estamos desarrollando algunos proyectos y espero les guste este trabajo. Vamos a iniciar con el concepto de aprendizaje. Primero que nada, tenemos que empezar con algunos conceptos para poder comprender en qué consiste el aprendizaje desarrollador. Entendemos como aprendizaje humano aquel proceso mediante el cual se adquiere a través de una determinada habilidad. Una vez que se adquiere esta habilidad, se asimila cierta información y se adopta una nueva estrategia de conocimiento y de acción. Así también podemos decir que el aprendizaje es un proceso a través del cual una persona se apropia de los conocimientos en sus distintas dimensiones, conceptos, procedimientos, actitudes y valores. Es importante recalcar que el ser humano, desde su nacimiento, ha desarrollado diferentes procesos para aprender, ¿sí? Estos procesos de aprendizaje se denomina como tal aprendizaje. El ser humano desde la antigüedad hasta nuestros días ha desarrollado o se ha visto inmerso en diferentes teorías para poder explicar este proceso, es decir, cómo aprende el ser humano. Es por ello que se encuentran diferentes estilos de aprendizaje. Ahora bien, estos estilos de aprendizaje nosotros encontramos al conductivismo, el cognitivismo, el constructivismo y el humanismo, que ya en trabajos anteriores nosotros ya vimos en qué consisten cada uno de estos estilos de aprendizaje. Sin embargo, en algunos cuestionamientos nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es el mejor de estos estilos de aprendizaje? Es importante recalcar esto porque como tal no existe un estilo de aprendizaje mejor. A consideración, debe haber un equilibrio entre estos estilos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque en algún momento nosotros vamos a requerir un estilo de aprendizaje, por ejemplo, constructivista, principalmente cuando necesitemos transmitir ciertas o desarrollar ciertos aprendizajes en específico, como es en el caso de mi área, que actualmente estoy dando clases de programación, de estructuras de datos, principalmente para desarrollar habilidades técnicas en la carrera de ingeniería informática. Entonces, hasta cierto punto debo de tener un, un estilo de aprendizaje constructivista. Sin embargo, también es importante desarrollar ciertas características de humanismo. ¿Por qué? Porque yo necesito en algún momento tener a mis alumnos con ciertos valores por igual, como es el caso en este momento de la asistencia o del cumplir con las fechas en relación a la entrega de trabajos. ¿Por qué? Porque en algún momento ellos van a tener que cumplir con ciertas normas, tiempos, fechas para la entrega de sus proyectos. Entonces, si yo no empiezo a desarrollar esas habilidades, cuando él se presente a un trabajo o cuando tenga que dar un servicio por el emprender una empresa, puede carecer de estos valores o habilidades. Entonces, hasta cierto punto, el aprendizaje debe tener un equilibrio en los diferentes estilos.
Ahora bien, vamos a hacernos esta pregunta, la interrogante de ¿qué es el aprendizaje desarrollador en sí? Bueno, el aprendizaje desarrollador es un proceso de apropiación del alumno para que pueda adquirir esa cultura bajo condiciones de orientación e interacción social. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues que se requiere de un proceso el cual tiene que ser activo, reflexivo y regulado, eh, a través del cual va a aprender de manera gradual acerca de los objetivos, los procedimientos, las formas de actuar, las formas de interacción social, eh, las formas de pensamiento de acuerdo a su contexto en el que se desarrolla y cuyo proceso va a depender de su propio desarrollo con un objetivo fundamental de manera explícita en el que él va a desarrollar su personalidad. Ahora, en este momento presentamos las dimensiones y subdimensiones del aprendizaje desarrollador. Como podemos observar, nosotros tenemos tres dimensiones principales. Estas tres dimensiones son activación, regulación, dentro de las cuales nosotros a su vez encontramos las subdimensiones de actividad intelectual, productivo, creadora y la metacognición. Así también en la dimensión de significatividad encontramos a dos subdimensiones, que es el establecimiento de las relaciones significativas y la implicación en la formación de sentimientos, actitudes y valores. Esto principalmente está enfocado a la parte social del alumno. Como tercera dimensión encontramos la motivación por aprender. Ahora bien, en este encontramos dos subdimensiones en las que, si ustedes observan, una de ellas consiste en la motivación predominante intrínsecas acerca del aprendizaje. La otra motivación consiste en el sistema de automotivación y expectativas positivas con respecto al aprendizaje. En estas últimas dimensiones quiero hacer hincapié un poquito en relación a la motivación. ¿Por qué? La motivación debe ser con base al proyecto de vida, ya que no es cualquier motivación la que se debe dar aquí. Y esto lo menciona González Rey, en el que la motivación debe ser expresada en aquella actividad de la personalidad y que a su vez debe estar orientada principalmente a la formación profesional. Esto me gustaría abordarlo un poquito más al final en relación a la estrategia que voy a presentar en mi ámbito laboral, en donde voy a explicar una estrategia que implementó mi institución para captar la atención del alumno y aumentar su motivación. Ahora bien, viene otra cuestión que es cómo podemos potenciar el aprendizaje desarrollador. Entonces, como podemos observar en el siguiente esquema, para que nosotros podamos potenciar este aprendizaje desarrollador, se necesitan tener estrategias de formación. Estas estrategias de formación principalmente están enfocadas a nuestros docentes. ¿Por qué? Porque primero tenemos que formar al docente, sensibilizarlo, para que él a su vez
modifique todos esos fundamentos y condiciones teórico-metodológicas que van a ser aplicadas al alumno. Esa aplicación de esas condiciones teórico-metodológicas va a ser a través de diferentes fases. Como podemos observar en este esquema, son a través de las fases de diagnóstico, planeación, instrumentación y evaluación, que de hecho esto lo vimos en unos temas anteriormente. Entonces, para que se pueda aplicar estas fases es a través de ciertas acciones, pero estas acciones deben estar enfocadas a un trabajo en grupo, de tal forma que aquí aplique ciertos métodos y técnicas en las cuales se pueden hacer análisis tanto cualitativos como cuantitativos de los datos. Y también que en estas fases yo pueda determinar los objetivos y a su vez hago una planeación e implementación de las acciones formativas que yo le voy a aplicar al alumno. Entonces, de esta manera yo puedo potenciar el aprendizaje para así posibilitar un marco teórico en el cual se vea o se emplee como marco de referencia para todo el proceso. De esta manera yo tengo que ver que se enriquezca y se actualicen los contenidos, los métodos, para que logre una interacción tanto grupal como individual en la parte teórico-práctica de los docentes, de tal forma que se adquiera un compromiso tanto social como en función de las exigencias que se requieren principalmente en educación superior. Ahora vamos a hablar un poco de la comunicación educativa. Antes de empezar con este punto, vamos a iniciar con la definición, la cual, según Landívar, define la comunicación educativa como el área donde ocurren precisamente los procesos de interacción propios de toda relación humana, en donde se transmiten y recrean todos los significados. Es importante que la comprensión por parte del docente lo vea como un proceso de interacción y diálogo en el cual es importante que se dé esto por las repercusiones que se pueden dar principalmente en la concepción del proceso del docente como tal. Esta comunicación entre el docente y el alumno debe ser tanto informativa, afectiva y reguladora. El proceso educativo en cuestión de la comunicación no debe ser meramente instruccional, sino que también debe existir cierta relación entre el profesor y el alumno que no sea únicamente de transmisión de información, sino que exista un intercambio e influencia mutua, de tal forma que se establezca una adecuada percepción y comprensión entre lo que es el protagonista del hecho educativo, que en este caso es el docente y el alumno. Esto va a permitir que si existe una comunicación adecuada entre estos dos entes, pues se puedan asimilar mejor el proceso de aprendizaje. Ahora bien, ¿qué influencia existe entre la interacción entre el alumno y el maestro? Bueno, pues esta influencia debe verse como una motivación, haciéndole ver al alumno aquel beneficio o recompensa que va a tener en relación a lo que nosotros queremos que aprenda. Hay que hacer
un clima motivacional en el que el profesor eh, lo desarrolle en el aula, de tal forma que el alumno vea la importancia de las clases y que el docente logre ciertos efectos para que se pueda actuar de una forma o de otra. ¿A qué se refiere esto? El docente le debe hacer llegar al alumno la forma en que le va a beneficiar obtener esos conocimientos, principalmente en el nivel superior. Ahora quiero presentarles una estrategia didáctica en mi ámbito laboral. Les voy a hablar acerca de algo que llevamos nosotros en nuestro centro de trabajo, que es en el Tecnológico de Ciudad Cerdán, y es algo que le llamamos dualidad. La dualidad está alineada al programa de desarrollo de los tecnológicos nacionales de México. Este programa de dualidad consiste en que se le debe propiciar a los estudiantes una forma de que se incorporen a la vida laboral y a los procesos productivos del sector empresarial. ¿A qué se refiere este programa de dualidad? Bueno, pues se refiere a que el alumno en el último semestre, o más bien en los dos últimos semestres, se valora eh, que tomen ciertas materias, pero ya sean evaluadas por parte de la empresa. Es decir, que el joven se va a la empresa a capacitarse, ¿sí?, bajo la tutela de un docente dentro de la institución. ¿Qué es lo que se hace en este proceso de dualidad? Bueno, pues primero que nada se tiene una base de datos de las empresas en las cuales el alumno puede ir a hacer su dualidad. Para esto se hace un análisis de qué proyectos son o se acoplan a los planes de estudio de las materias que nosotros tenemos para que se puedan validar. Una vez que se hace ese análisis, se genera un proyecto que le llamamos proyecto integrador. Este proyecto integrador menciona cuáles son las materias que se van a validar, digamos, de esa manera, y qué es lo que se va a desarrollar dentro del proyecto que va a justificar que apruebe esa materia. Todo esto se hace a través de un convenio. Una vez que ya se escogió la empresa, ya se presentó el proyecto, se plasma ese trabajo en un convenio de colaboración con la empresa. De tal forma que quien califica en este caso el desarrollo del alumno es la empresa. Entonces la empresa genera la calificación a través de un tutor externo y la informa a la institución a través del tutor interno, que es quien generó el proyecto integrador. Para esto, los alumnos van generando un reporte de evidencias en donde ellos van plasmando qué es lo que han avanzado de ese proyecto integrador. Al final se realiza una evaluación de ese proyecto integrador. ¿Para qué? Para que se vea el cumplimiento de lo que se estipuló en ese proyecto y ya se le asiente la calificación final al alumno en cada una de las materias que surgieron del análisis que se hizo al inicio para que las pueda aprobar. ¿Sí? Entonces, este proyecto... Ahora, este programa de dualidad, lo que nosotros observamos es que en el alumno aumenta la motivación. Cuando se enteran de sus compañeros que están en dualidad, es a través de las visitas industriales. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos a los alumnos cuando están en quinto y sexto semestre, es decir, previo a que se incorporen, que es entre séptimo y octavo semestre.
Entonces la empresa les comenta de lo que estamos haciendo con los alumnos de dualidad y es cuando el alumno que va en quinto semestre se motiva para prepararse. ¿Por qué? Por las pláticas que les da la empresa. Es decir, yo elijo el mejor, elijo al que se ha preparado más, que tenga disposición. Me recuerdo muy bien cuando fuimos a CIRE que comentaban de las partes blandas, que si no tenían ellos desarrolladas las habilidades técnicas, muchas veces también veían en el alumno la parte de la disposición que tiene para poder involucrarse en las actividades que ellos tienen. Entonces, desde ahí les empiezan a hacer la intención de trabajar con ellos, ¿no? Entonces, se genera un aprendizaje significativo. En la parte social también ha impactado mucho porque salen mejor preparados, se aumenta la matrícula de la carrera porque se enteran de lo que estamos haciendo y también se mejora la formación tanto del docente como del alumno. ¿Por qué? Porque ahorita, por ejemplo, se abrió una célula en donde a nosotros como docentes se nos va a capacitar en ciertas herramientas que se están utilizando por parte del sector productivo, ¿no? Entonces aquí están algunas de las empresas que principalmente hemos hecho convenio, que es EKS Solutions, Cisne, y esta que es CIRE, que es con la que hemos trabajado más y que incluso estamos muy contentos por los resultados que hemos tenido. Ahorita, entre estas tres empresas, del 100% de nuestros alumnos, estamos hablando que se fueron 96 alumnos al programa de dualidad. Entonces, para nosotros fue la mejor estrategia y que también está alineado a una de las estrategias del programa institucional de desarrollo de los tecnológicos nacionales de México, ¿no? Bueno, pues de antemano muchas gracias y espero sea de su interés y les haya gustado este trabajo.